Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, vamos a tener el repaso de la lección número 9. Tiene como título El fundamento del gobierno de Dios. Pero antes que nada, vamos a pedir, como es de costumbre, la dirección de nuestro Dios. Los invito a que puedan inclinar el rostro conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo desde el comienzo hasta el final. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de esta cartilla de escuela sabática y con tu ayuda poder ponerlo en práctica. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo número 17. Seguramente usted conoce este pasaje de memoria. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En esta semana la lección nos explica que después del chasco, ¿verdad? Los adventistas comenzaron a estudiar la palabra del Señor con mucha oración y mucho ayuno y descubrieron grandes verdades. Dentro de esas descubrieron la ley del Señor y cómo esta ley está en el lugar santísimo, incluyendo al cuarto mandamiento. Por supuesto, son 10 mandamientos, no 9. Y entonces aquí la lección hace énfasis desde el comienzo que el cuarto mandamiento es de suma importancia porque, mis queridos hermanos, pues nos enseña que nosotros somos criatura y que el Señor es nuestro creador y de todo lo que existe en el universo. También nos dice esta cartilla que este mandamiento jugará un papel muy importante, como tú y yo sabemos, al final de la historia, que yo creo que falta muy poco. El sábado será el centro de división del mundo. Algunos escogerán a Dios como su creador y otros, como veremos, escogerán al enemigo con un falso día de reposo. Así que en esta semana vamos a estudiar acerca de estos mandamientos del Señor que están en el santuario celestial, y como estudiamos la semana pasada, el santuario que estaba en la tierra era una copia del verdadero santuario, así como también la ley que escribió Dios con el dedo, mis queridos hermanos, era una réplica de los mandamientos que están allá, el original, podemos decir, en el santuario celestial. Así que será un estudio fascinante, un estudio que nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos, con la ayuda de Dios, dominar. Muy bien, el día domingo tiene como título El santuario y la ley. Aquí en la lección hay varios pasajes que debemos de leer y analizar con calma. Yo les pido, como siempre, que usted pueda escuchar diferentes repasos de la lección de la escuela sabática, pero que usted pueda estudiarla por usted mismo, porque es imposible poder explicar todos estos pasajes. Solo podemos dar un resumen, pero usted con tiempo puede estudiarlo en una forma más amplia. Aquí nos habla de Apocalipsis 11:19, que claramente nos indica que está cerca la venida de Cristo y que el Señor Jesús va a salir del santuario. Este es el lugar santísimo y, por supuesto, está hablando de su segunda venida. Aquí dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago,
voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Todo esto para anunciar, mis queridos hermanos, que el Señor va a salir del santuario y va a venir a buscar a su pueblo. La gracia del Señor se ha terminado. Y Juan vio el arca del pacto, el arca original del Señor. Y en esa arca, por supuesto, como la lección quiere hacer énfasis, están los 10 mandamientos del Señor, que es su carácter, como estudiamos la semana pasada. La lección nos explica en este día que el día de la expiación, el Yom Kippur, era un día muy especial, era un día de juicio, era un día que todo el pueblo tenía que estar presente. El que no venía, claramente el libro de Levítico capítulo 23 y el capítulo 16 dice que esta persona que no estaba en ese día en oración y ayuno era cortada del pueblo del Señor. Ese día era el único día que el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, ¿verdad? Y en esa arca estaban los 10 mandamientos del Señor. También estaba la vara que reverdeció y un poco de maná para recordarle al pueblo, ¿verdad?, el poder que tiene el Señor para alimentarlos, para cuidarlos. La lección dice que en ese día se unía la misericordia y la justicia del Señor allí a unos pecadores como eran los hombres, somos todos, en ese caso eran los judíos, se manifestaba la Shekinah, la presencia del Señor como él la había prometido. Siempre que explico esto, medito en esto, me pongo a pensar qué gran privilegio tuvieron estas personas que estaban allí en ese momento cuando entraba el sumo sacerdote y rociaba la sangre, ¿verdad?, en el propiciatorio o en la tapa del arca del pacto. Me imagino el sumo sacerdote que era pecador, cómo entraba a este recinto, ¿verdad?, en una forma de lo mejor santificado. Había todo un ritual que tenían que hacer. Dicen algunos escritos que no podía dormir durante 7 días, estaba en oración porque iba a entrar en la presencia del Señor. Pero imagínense, Dios se manifestaba en ese lugar y a pesar de todo eso, aunque había mucho incienso y humo, aunque la gloria del Señor no se manifestaba con todo el poder, porque si no, imagínense, todo el pueblo sería consumido. Allí de todas maneras, cuando él rociaba se manifestaba el Señor y la misericordia protegía a este pecador de una muerte repentina. No hay registro en la historia del pueblo judío que haya muerto algún sumo sacerdote cuando entraba una vez al año a oficiar el día de la expiación. Veamos otros pasajes donde se nos indica claramente que existe un arca en el cielo, ¿verdad? Y que en esa arca, así como en el lugar del santuario terrenal, en ese lugar santísimo, también había una ley. Por supuesto que en el cielo hay otra ley. La sierva de Dios la vio. 2 tablas, 4 mandamientos en una, 6 mandamientos en la otra. Dice que los mandamientos, los 4 primeros mandamientos brillaban, pero que el día del Señor brillaba más todavía que todos los mandamientos, porque aquí nos dice que es el fundamento, ¿verdad?, del Creador. Él nos hizo. Veamos otros pasajes más para confirmar esto y que nos quede bien claro que hay un santuario. La semana pasada estudiamos este tema, pero que también están los muebles que se les mandó hacer aquí en la tierra por mano de Moisés, ¿verdad? O se le dio las instrucciones a él. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Dice aquí, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Como vemos aquí, no cabe la menor duda, ¿no? Yo creo que pues
No entiendo por qué muchas denominaciones no creen en estos 10 mandamientos cuando es lo único que Dios escribió con su propio dedo y se lo entregó a Moisés para que lo pusiera dentro de esta arca. Es impresionante la dureza de corazón. Solo con leer esto de que Dios escribió los mandamientos sería suficiente para que las personas creyeran que estos mandamientos son eternos, mis queridos hermanos. Gracias al Señor, usted y yo hemos heredado de nuestros padres, nuestros antepasados espirituales, los pioneros de la iglesia, este conocimiento que ellos descubrieron al orar y estudiar las sagradas escrituras. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio que tú y yo entendemos esto bien! También debemos entonces de reconocer que también es una responsabilidad el poder decirles a otros que los mandamientos del Señor están vigentes y que, mis queridos hermanos, como nosotros sabemos, son el carácter y el fundamento del gobierno de nuestro Señor. El Evangelio y la ley van juntos, mis queridos hermanos, no se contradicen. Dice aquí Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17, ¿por qué el enemigo está furioso? Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi querido hermano, si hay una cosa que odia el enemigo es el sábado, porque si todo el mundo hubiera guardado ese día, nadie se hubiera apartado, nadie hubiera sido idólatra, todo el mundo hubiera reconocido que nosotros somos criaturas y que el Señor es nuestro creador. Por lo tanto, el conflicto final girará en torno a este mandamiento y al falso mandamiento que tiene el enemigo. Nosotros estamos en el lado correcto, conocemos esta verdad. Quiera Dios que cuando vengan esos tiempos difíciles podamos mantener la fe, podamos recordar que así como Dios es nuestro creador, es nuestro sustentador, Él no nos abandonará. El día lunes tiene como título la inmutabilidad de la ley de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es interesante que dice que nosotros los adventistas seguimos los pasos de los reformadores. Es interesante también lo que cita la lección del reformador John Wesley acerca de cómo él veía la ley ceremonial y la ley de los 10 mandamientos. Porque entender esto es algo muy importante. La ley de Dios moral la escribió Dios con su propio dedo. Y la ley de las ceremonias o de los sacrificios que se usaban en el santuario como ofrendas al Señor fueron escritas por Moisés, pero tengo que decirles que también fueron dictadas por el Señor. Moisés no inventó ninguna ley, todo proviene de Dios. Pero nosotros sabemos que la diferencia estriba en que los 10 mandamientos es una ley eterna, pero que la ley de los sacrificios, la ley ceremonial, simplemente era una prefigura del ministerio que Cristo iba a realizar tanto en la tierra como allá en el lugar santísimo del santuario celestial. La lección nos explica que si nosotros creemos que hay un santuario celestial, y lo hay, lo estudiamos la semana pasada, texto tras texto, entonces también hay un arca. Es más, el libro de Apocalipsis comienza con Jesucristo que está en medio de los candelabros. Ese mueble o ese candelabro estaba en el lugar santo. Y como vimos ayer en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, Juan ve el cielo abierto y ve allí el arca del pacto. Por lo tanto, la lección nos explica, y yo lo expliqué también en el día del lunes, del domingo,
que si hay una arca del pacto, hay un santuario, también hay una ley original. Ahora, nosotros sabemos que esas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios en piedra son originales. Él las escribió, pero en el cielo hay unos mandamientos verdaderos, los originales de los originales, si podemos decirlo de esta manera. Pero aquí dice lo siguiente, citando a este reformador: los adventistas del séptimo día siguen los pasos de los reformadores protestantes que defendieron la santidad de la ley de Dios. Y este reformador cita la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo. Nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla, disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No somos los únicos que creemos esta doctrina de que la ley del Señor es eterna. Así que el Señor Jesús confirma aquí que Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Algunas personas creen que eso de cumplir es que Él la cumplió y que ya no tenemos más que obedecerla porque Él la cumplió. Sin embargo, este mismo verbo que aparece aquí de cumplir aparece también cuando Juan el Bautista lo iba a bautizar y él dijo, mira, tú vienes a mí para que te bautice, pero realmente yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Yo necesito que tú me bautices a mí. Y él dijo, cumplamos toda justicia. Es la misma palabra. Si usted le pregunta a cualquier cristiano si Cristo, como se bautizó, cumplió con este deber, no tenemos que bautizarnos. Pues no, al contrario, todo mundo sigue el ejemplo de Cristo al ser bautizado, ¿verdad? Entonces aquí es la misma palabra. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Por lo tanto, como veremos, nosotros también tenemos que cumplir la palabra del Señor. Veamos otros textos más que nos ayudan a entender y a reafirmar, mis queridos hermanos, que la ley, como dice la lección, es inmutable, que permanecerá para siempre. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Así que podemos ver que las obras de su mano, él escribió eso con su mano, con su dedo, son eternos, afirmados eternamente. Y la lección también citaba 1 de Juan 5:3, donde nos decía, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. También nos citaba Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y tenemos muchos textos más para afirmar la inmutabilidad de la ley del Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 34 versículos 5 y 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y también habían otros textos más, como el Salmos 19:7 hasta el 11, el Salmo 89:14, donde nos decía: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Así que, mis queridos hermanos, habían textos tras textos que podemos leer. Aquí hay otro
donde dice, porque el pecado está en Romanos capítulo 7, versículos 11 y 12, nos mandaba a comparar, ¿verdad?, el Antiguo Testamento con este pasaje de Romanos, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que el apóstol San Pablo está diciendo aquí es la función de la ley. La ley sirve para indicarnos el pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Y es muy importante, ¿verdad? La lección no cita esto, pero se nos enseña en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, que la transgresión a la ley es el pecado. Por lo tanto, si no hubiera ley, no habría pecado, o cómo el Señor pudiera hacer justicia, porque para que exista el pecado tiene que haber la ley, para que esto sirva como un fundamento para el juicio del Señor. Por lo tanto, la ley del Señor es inmutable. El día martes tiene como título El sábado y la ley. Muy bien, en el día martes nos habla acerca del sábado. Y la lección nos explica claramente que no estamos solos en el universo. No somos una partícula de polvo cósmico, ni un accidente genético. Nosotros no estamos aquí por el azar. Nosotros creemos que el sábado nos recuerda al Señor como nuestro creador. También nos recuerda como nuestro redentor. También nos dice que Él es nuestro sustentador. Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada día que nosotros nos detenemos, dejamos de hacer las cosas comunes y nosotros, mis queridos hermanos, adoramos al Señor, lo estamos reconociendo como el creador nuestro, como nuestro sustentador, como el dador de la vida. Por lo tanto, el sábado es muy importante. Si todo el mundo hubiera guardado el sábado desde la creación, no hubiera idolatría como mencioné anteriormente. Ahora es muy bonito lo que dice aquí. El sábado es un símbolo de descanso, no de obras de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de dependencia de Dios para la salvación, no de nosotros mismos. El verdadero descanso sabático es el que descansa en la gracia, en los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió, de aquel que volverá a buscarnos. Y aquí dice que el sábado nos recuerda que un día se restaurará el esplendor del Edén. Veamos algunos pasajes que tiene la lección para que nosotros podamos entender la importancia del sábado en nuestra adoración. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está la gracia del Señor, las buenas nuevas de salvación. El evangelio, el sábado, la ley van juntos. Y aquí diciendo a gran voz, temed a Dios, respetarlo, hónralo, dale gloria a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No tenemos absolutamente nada que temer, estamos en las manos del Señor. Otro pasaje nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué paz me da conocer que el Señor es mi creador? ¿Qué alegría me da entrar en el día del Señor? La Biblia dice que los que entienden bien esto, el sábado no es un día de legalismo, un día aburrido, sino un día de felicidad. Cuando nos conectamos con Dios y pensamos en su amor infinito, ahora en el presente, y lo que Él nos dará cuando Él venga, el estar con Él por la eternidad. Mis queridos hermanos, no podemos más que realmente olvidarnos de nuestros problemas en este día, ir a la iglesia alegre, cantar. Si nosotros entendemos esto,
no vamos a ir a la iglesia esperando recibir, sino darle nuestra honra al Señor a través del canto, a través de los comentarios de la escuela sabática, el estar ahí sentado reconociendo que en ese día en la comunidad de la iglesia estamos adorando al Señor. Y bueno, había muchos pasajes, estaba Génesis capítulo 2, del 1 al 3, que usted bien los conoce. Dios creó los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y nosotros sabemos bien que versículo 3 de Génesis, nos sabemos de memoria que Dios bendijo este día, ¿verdad? El séptimo, que lo santificó, porque Él mismo reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y nosotros sabemos que en Éxodo capítulo 20 están los mandamientos, ¿verdad? Versículo 8 nos dice que debemos acordarnos. Es el único mandamiento que nos dice que nos acordemos, dice, del día de reposo para santificarlo, para apartarlo, para usarlo para una obra santa, para adorar al Señor. Y nos vuelve a recordar en este mandamiento que 6 días podemos trabajar y hacer toda nuestra obra, pero el séptimo día le agradecemos al Señor por darnos la salud, por proveer para todas nuestras necesidades. Claramente dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, y no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nos damos cuenta entonces que el sábado es el recuerdo de que no estamos aquí simplemente por el azar, sino que fuimos creados por el Señor. Qué gozo debe darte a ti y a mí saber que el Señor realmente nos ama y Él no nos ha abandonado. Él envió a su Hijo para redimirnos, y el sábado, cada día, mis queridos hermanos, que nosotros lo obedecemos, cada séptimo día que nosotros con alegría apartamos ese día para la adoración, nos acordamos de que estamos en las manos del Señor. El día miércoles tiene como título La marca de la bestia. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 y versículo 17, leemos lo siguiente: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra ella, los miembros de la iglesia, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La lección nos explica que el capítulo 12 nos dice a nosotros o describe el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a lo largo de los siglos. Llega a su punto culminante en el ataque final de Satanás contra el pueblo de Dios. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, presenta los dos aliados del dragón. El dragón es Satanás, es la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. La bestia que sube del mar es la misma que está en el libro de Daniel, en el capítulo 7, que intentó cambiar los tiempos y la ley, y que durante 1260 días o 60 años en profecía persiguió al pueblo de Dios. La lección 6 hablaba acerca de esto, que comenzó esa profecía en el año 538 y terminó en el año 1798, cuando Berthier, uno de los generales de Napoleón, arrestó al Papa Pío VI y murió en la isla de Aviñón. Y la bestia que sube de la tierra representa a los Estados Unidos, que a lo primero dice era como un cordero, pero que después hablaba como un dragón.
cambia completamente. Esta bestia, los Estados Unidos, va a mandar a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la primera bestia, o sea, copie la forma de adoración y va a infundir aliento a esta imagen. Y entonces esta imagen va a perseguir a la iglesia remanente. Entonces, mis queridos hermanos, como vemos en esta lección, se nos explica claramente que el conflicto va a girar en torno a la adoración. El conflicto comenzó porque Satanás deseaba la adoración que le corresponde solamente al Creador, y terminará el conflicto de la misma manera. Momentáneamente, el enemigo va a lograr que todos aquellos que no acepten el día del Señor, que nos recuerda que Cristo, que el Señor es nuestro Creador, lamentablemente adorarán la marca de autoridad de este poder de la primera bestia que sube del mar, y que el dragón le da su autoridad. A través de esta entidad, el enemigo va a ser adorado. Así que todos aquellos que no reciban la verdad recibirán la marca de la bestia y lamentablemente se perderán. El mundo quedará dividido en dos partes: aquellos que acepten al Señor como el único creador, redentor y salvador, y aquellos que acepten al papado y al poder de los Estados Unidos y a esa imagen que se le infundirá aliento para que persiga a los moradores, y entonces todo el mundo habrá hecho su decisión de a quién van a adorar, o en el día santo, el séptimo día que Dios bendijo y que nos recuerda quién es nuestro creador, o el día falso que es el domingo, el día de autoridad de la primera bestia que representa al papado y que finalmente recibirá la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, que citaba la lección, nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todo el mundo va a estar envuelto en el último conflicto. No hay término medio. Todos tendrán que decidir si aceptan el falso día de reposo, que es el domingo, o, mis queridos hermanos, creen que el sábado es la marca de autoridad que Dios santificó, que bendijo, que Él mismo guardó, y que podemos decir es la marca de autoridad del Señor, donde este día lo reconoce a Él como el Creador y, como venimos diciendo a través de la lección, sustentador, salvador. Así que, mis queridos hermanos, tú y yo conocemos esta verdad. Ahora necesitamos tener fe por si pasamos por el conflicto que tenemos que afrontar en el tiempo del fin, nosotros podamos mantenernos firmes, con fe, y poder ser fieles a Dios. De todas maneras, si creemos que Él es nuestro Creador, estamos en sus manos, por lo tanto, no tenemos nada que temer. Claramente aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 4, versículo 8 y versículo número 2 y 15 nos dice qué será lo que sucederá en el tiempo del fin. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Esta es la bestia que sube de la tierra, los Estados Unidos, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Va a usar la violencia, nos va a obligar a aquellos que no quieren, mis queridos hermanos, pues aceptar a Dios como el creador de la tierra. Los va a obligar, mis queridos hermanos, a adorar a la primera bestia que sube del mar. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, una copia de la forma de adorar de la primera bestia, y dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El mundo quedará dividido, como dije, mis queridos hermanos, y tú y yo estamos ahora mismo en el lado correcto. Nosotros estamos de parte del Señor, conocemos esta verdad, lo que necesitamos es una relación con Él para poder ser fieles, aún si tenemos que perder la vida por el Señor, porque al fin y al cabo, mis queridos hermanos, Cristo dijo que no debemos temer a que va a matar el cuerpo, sino a aquel que después de muerto tiene poder para destruirnos, ¿verdad? Así que el Señor nos ama. La lección nos advierte de esto para que no podamos perecer, sino para que podamos hacer planes para estar con Cristo por la eternidad. Y por supuesto, la lección también citaba el mensaje de los 3 ángeles, que usted y yo debemos sabernoslo de memoria. Apocalipsis capítulo 14 y 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Y dice aquí, ¿verdad?, que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y verdad, así que estamos advertidos. También se nos citaba Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, donde decía, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. También citaba Apocalipsis capítulo 16 y versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los moradores. Recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. También citaba Apocalipsis 24, donde Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, las personas, las almas aquí son personas, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Él también citaba Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, lo que está remarcando todos estos pasajes es el conflicto de la adoración, el deseo que nunca ha perdido el enemigo de ser adorado. Y bueno, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la verdad. Conocemos que el conflicto va a girar en torno a la adoración verdadera. Por lo tanto, esta lección nos hace el llamado a nosotros para que podamos elegir adorar a nuestro Creador, el único Dios verdadero, y a su Hijo, quien vino a dar su vida por rescate a nosotros. Qué triste es leer todos estos pasajes y ver cuántas personas recibirán la marca de la bestia, la autoridad, el falso día de reposo, el domingo, en comparación con el remanente, el residuo que va a ser fieles al Señor. Pero habrá un remanente, y yo espero que tú y yo podamos ser parte de ese remanente. El día jueves
nos habla acerca de el mensaje de los tres ángeles. Y Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En este día la lección nos recuerda el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel nos recuerda que debemos temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio y debemos adorar al que creó los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, todo. Este es una cita claramente de Éxodo capítulo 20 y versículo número 8 en adelante, donde eso nos manda a que nosotros adoremos a Dios porque es el creador. Luego, el segundo ángel nos recuerda que Babilonia cayó. Es un sistema falso de adoración que se opone a las enseñanzas del Señor. Entonces nos dice que ese sistema ya fue destruido, ha caído. Y el tercer ángel nos advierte que tenemos dos opciones para escoger. Escoger adorar a la marca de la bestia o a la bestia y recibir su marca, o podemos escoger adorar a nuestro Creador. La Biblia aquí nos dice que nosotros, o el remanente, yo me incluyo ahí porque yo quiero estar allí, vamos a guardar los mandamientos de Dios y vamos a tener la fe de Jesús. Así que, mi querido hermano, hay una cita que está aquí que me parece que es muy apropiada para que podamos terminar el día jueves. Y nos dice a nosotros lo siguiente: la fe de Jesús es una fe profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede razonar, y que espera cuando no puede entender. Dice, esta fe de Jesús es en sí misma un don que recibimos por la fe y nos ayudará a atravesar la crisis que se avecina. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión, a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Mis queridos hermanos, el pueblo del Señor en el tiempo del fin, que pasará por esa crisis tan grande, tendrá la fe que tuvo el Señor Jesús. Quiera Dios que nos ayude para que nosotros realmente podamos tener esa fe. Algunos creen que es solamente la fe de Él, que yo no tengo que tener fe. No, nosotros, mis queridos hermanos, tendremos la fe de Él, por la fuerza de Él nosotros vamos a poder mantenernos firmes, pero también vamos, mis queridos hermanos, a poder creer como Él creía en su Padre Celestial, y guardaremos los mandamientos del Señor por su gracia, por su amor, por su poder. A nosotros nos toca poder estudiar bien estos temas más detenidamente y poder, al leer la palabra del Señor, confiar en la promesa del Señor de que Él estará con nosotros hasta el último día que exista este mundo. Quiera Dios que nosotros podamos adorar al Señor. Me gustaría terminar con una cita del Espíritu de Profecía para que podamos meditar en ella y poder terminar esta lección de la escuela sabática. Esta cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 493. No fue tan solo para realizar la redención del hombre para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ella hubiesen podido descartarse, el Hijo de Dios
no habría necesitado dar su vida para expiar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable y el sacrificio al cual el amor infinito impidió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra todo el universo, y nada que fuese inferior a este plan habría bastado para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. Mi queridos hermanos, yo me siento privilegiado al pertenecer a esta iglesia adventista del séptimo día. Hemos llegado a la conclusión del repaso de la lección de la escuela sabática. Creo, mis queridos hermanos, que al estudiar estos temas que nos han llegado realmente en un momento indicado por las profecías, por las cosas que están sucediendo, y creo que debemos de estudiar bien y prepararnos para poder hoy elegir adorar a nuestro Creador. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que realmente nosotros podamos creer esta verdad, que la ley del Señor es el fundamento de su gobierno, que hay un santuario celestial, que allí está el arca, está el candelabro, y que en esa arca están los 10 mandamientos del Señor, y que, mis queridos hermanos, ahí también está nuestro sumo sacerdote, y que estamos viviendo en el día de la expiación, y que debemos, mis queridos hermanos, como dice el apóstol San Pedro, vivir en una forma piadosa, esperando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo que pasen un feliz viernes, el día de la preparación, y que este sábado realmente sea un sábado de delicia, que puedas reunirte con tu familia, puedas, mis queridos hermanos, pues recibirlo, glorificando, alabando al Señor, practicando la adoración. Si tienes algún problema, ponlo en la mano del Señor, porque Él, mis queridos hermanos, tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.